Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Una vez más, es una alegría poder compartir el Evangelio de este domingo, especialmente en esta semana que ya se abre oficialmente lo que es la Semana Santa, un momento muy importante para nosotros católicos cristianos y para el mundo no cristiano también, porque ellos celebran la resurrección de Jesús, celebran la salvación que Él nos entrega y nos da a través de esa resurrección misma. Hoy es particularmente ver el Evangelio que nos narra prácticamente la pasión de Jesús, cómo sucedió, qué pasó, los personajes que aparecen también en este Evangelio de Lucas. Pero es interesante ver que hay tres palabras muy importantes en este Evangelio. Marcos y Mateo no las mencionan, pero que son lo que llamamos las 7 palabras, que no están contenidas ninguna de ellas en un solo Evangelio. Marcos y Mateo nos hablan únicamente de una. En Juan hay 3 y en Lucas hay otras 3 que son 7. Y por eso nosotros les llamamos tradicionalmente las 7 palabras, pero es bueno aclarar que no están todas contenidas en un solo evangelio. Pues bien, aparte de esta pequeña nota, es importante darnos cuenta entonces que en estas 3 palabras que Jesús menciona en la cruz son bien importantes para todos y cada uno de nosotros. Una de ellas es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón definitivamente para Jesús es crucial e importante, porque sin ese perdón ninguno de nosotros podemos continuar nuestra vida como cristianos. Definitivamente nos damos cuenta que Jesús nos ama hasta el extremo, incluso a sus propios enemigos, incluso a aquellos que lo estaban haciendo sufrir. Eso nos enseña a nosotros también lo importante que es poder perdonar y ser perdonados. Aunque muchas veces se habla de ese perdón constante, pero parece que nosotros no hemos captado completamente el mensaje verdadero de ese perdón y de la liberación que esto causa también. Cuando perdonamos a alguien, parece que se nos haya quitado un peso enorme de nuestros hombros. Y eso es definitivamente el perdón, porque nos libera, nos hace más humanos, nos hace más cordiales con los demás, aunque a veces no es fácil perdonar, o no es fácil, definitivamente no lo es. Pero cuando lo logramos hacer, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, viene la liberación para nosotros y para nuestros corazones que pueden estar atrapados en el odio. La otra palabra muy importante es también: recordemos que fue crucificado con 2 ladrones. Y a uno de ellos les dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras bastante contundentes para nosotros como cristianos también, si las creemos y las vivimos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos alejados de Dios? Estamos simple y sencillamente muertos para Él, en el sentido espiritual, claro está. Cuando estamos alejados en pecado, cuando estamos alejados de aquello que verdaderamente nos acerca a Jesús, estamos muertos. Pero el mismo Jesús nos invita y nos llama a venir a esa cruz. No que seamos nosotros crucificados literalmente, sino Él mismo nos invita y nos dice en el Evangelio: el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Y ese es el mensaje verdaderamente importante que Lucas nos quiere dar. La importancia no de la cruz, sino la importancia de que en la cruz Cristo Jesús se entrega por todos y cada uno de nosotros. Se entrega por aquellos pecados del mundo, por nuestras tonterías, por la tontería humana de siempre tener
y querer tener siempre el poder en sus manos, el egoísmo, el odio, sin importar a quienes nos tenemos que llevar por delante. Únicamente yo soy el importante. Y eso es estar muerto literalmente ante Jesús, ante Dios mismo. Pero nos invita, entonces, en esa misma cruz, nos está llamando y nos está invitando: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los seres humanos por naturaleza le tenemos miedo al sufrimiento y a la muerte misma. Y esto no quiere decir que Jesús no esté en el sufrimiento o en la muerte. Todo lo contrario, Él nos está mostrando en la cruz esto mismo. En el sufrimiento Él está, en la muerte Él está. Y es ahí donde verdaderamente nosotros renacemos en Cristo Jesús, en la muerte. Y no estoy hablando, una vez más, lo repito, de una muerte en cruz o de una muerte cruenta, no. Estoy hablando de una muerte a mí mismo, a mis propios intereses, a mis propias cosas. Cuando yo verdaderamente entiendo el mensaje de que para morir tengo que negarme a mí mismo, y entonces es allí donde Cristo ya verdaderamente empieza a vivir en mí. Y no quiere decir que con esto el sufrimiento se termine o la muerte nunca me vaya a tocar. Definitivamente esto no es así. Hay una anécdota así rápida. Cuando estaba en América, en Estados Unidos, había una iglesia, no sé qué denominación era, pero había un mensaje en la televisión, un comercial, que decía: pare de sufrir. Venga a esta iglesia, obtenga la rosa mística y pare de sufrir. Imagínense cómo una rosa nos va a quitar el sufrimiento. Eso no es así. Eso es un engaño total. No hay nada en este mundo que nos quite el sufrimiento. El único que nos puede ayudar, que no nos lo quita tampoco, pero nos lo hace más leve, ese sufrimiento, es el mismo Cristo Jesús. Y por eso Él nos dice también en la cruz a nosotros: ese mensaje es para ti y para mi hermano. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero necesitamos morir para ello. Morir no una muerte física, sino una muerte interior, una muerte a nuestro pecado, una muerte a nuestros propios intereses, una muerte al deseo de poder. Y la otra palabra ya, la última, la tercera, es cuando Jesús menciona: Padre, ¿por qué me has abandonado? Parece que Lucas quiere hacer énfasis en eso, pero no precisamente porque Jesús se sienta solo, se sienta abandonado, no, sino es en el momento en que verdaderamente Él ya está expirando, está entregando su vida como ser humano. Recordemos que Él era Dios y humano a la vez, y es esa vida humana la que se le escapaba, pero no la vida eterna, no la resurrección, sino todo lo contrario. Allí Él estaba ya en el momento de unirse con el Padre. Y eso es precisamente lo que todo cristiano debe vivir y debe esperar, la esperanza de ese encuentro personal con Dios en nuestra muerte. Sí, pues el mismo Evangelio dice: mi vida está escondida en Dios. Y es en ese descubrimiento donde verdaderamente nosotros también experimentamos la resurrección con el mismo Jesús. El mismo Pablo decía: si Jesús no resucitó, si Jesús no vive, entonces por gusto hizo todo esto. No fue todo lo que el sufrimiento, todo lo que él pasó fue en vano. Y es verdad. Si Jesús no ha resucitado, hermano, entonces tú y yo estamos perdidos. Aquí apaguemos, vámonos, hermano, y no pasa nada. No, Jesús resucitó, y esa misma resurrección nos invita a nosotros también a resucitar en Él, a morir con Él, a morir a todo aquello que nos aparta de Él. Que no es fácil, es verdad. La conversión no es de un momento a otro como esta flor que la obtienes o esta rosa y vas a dejar de sufrir. No, es un proceso
en el que cada uno de nosotros vamos, unos más rápido, unos más despacio, unos pasito a paso, pero definitivamente todo esto es un proceso. Es un proceso de vida, es un proceso de conversión, es un proceso de amar, es un proceso de sufrir, es un proceso de morir. Pero el mismo Jesús nos enseña en el Evangelio a todo esto, a que debemos nosotros también morir a nosotros mismos. Hermanos, hermanas, que esta Semana Santa nos ayude a reconocer en nosotros mismos, dentro de cada uno de nosotros, al Jesús que murió, a reconocerlo en el que sufre, en el que está en la calle, en el preso, en el enfermo, incluso en mi enemigo. Ahí también está Jesús. Cuando aprendas a descubrir a ese Jesús en estas personitas, entonces habrás descubierto la verdadera resurrección y el verdadero amor de Dios. Pidámosle que en esta semana Dios nos ayude, que no únicamente asistiendo o yendo a procesiones, eso está bien, no lo digo, es tradición, está bien, pero lo importante no es ir a una procesión. Lo más importante es que tú aprendas a reconocer a Jesús mismo en aquel que está en esas procesiones, en aquella persona que está al lado tuyo. Allí sí está Jesús. La imagen es una imagen nada más, pero no te lleva a nada, no hace nada, si tú no reconoces la presencia de Jesús en tu corazón. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho y nos vemos, que tengáis una feliz semana y una santa semana. Que Dios los bendiga, los proteja de todo mal. Y de nuevo les invito a que compartan este video, que se suscriban al canal, que lo manden a otra persona que le pueda ayudar. No sé, Dios trabaja de manera misteriosa a través del Espíritu Santo. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, cuídense. Adiós.